Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy iniciamos una nueva andadura con un colaborador que ya conocen. Estamos hablando de Pablo Dreisig, pero en vez de abordar temas de tensiones filosóficas como en la anterior sección Atenas y Jerusalén, vamos a hablar de libros de filosofía judía en esta sección que vamos a llamar el Anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Y vamos a empezar con un libro que no es una novedad editorial, es del año 1650 Sí, y se llama Esperanza de Israel y su autor Menashe Ben Israel, ¿no? ¿Qué nos vas a sí, contar de él? sí. Sobre todo, primero, también decir que va a ser nuestro primer libro en el Anaquel, ¿no? En el Anaquel, esta biblioteca imaginaria, ideal, que por supuesto es un intento de, de- de colaborar con una posible biblioteca virtual, unos anaqueles infinitos, ¿no? Que contengan infinitos libros de pensamiento judío. Bueno, en este juego constructivo, el primer libro, ¿no? Cuando uno acomoda libros en el anaquel, ¿no, Jorge? Ese ejercicio tan placentero, que constituye casi como un rezo laico, ¿no? Poner un libro en un anaquel. Eh, el primero que elegimos entonces es, como tú decías, Esperanza de Israel. Y como aquí un poco la tonalidad va a ser hablar del artefacto, ¿no? Del libro en sí, del objeto. El objeto. Tenemos un libro, primero quiero hablar del libro, ¿no? Seguramente cuando hablemos de otros libros, también quizás seamos críticos de la edición, del modo, no solo quizás de la traducción, o quizás hay que objetar algún modo de presentar el libro, pero también nos vamos a referir al libro como objeto, es decir, al modo de encuadernación, a las imágenes en la cobertura, en la tapa, el modo en que está diseñado, el modo en que está presentado el libro. Aquí nos encontramos frente a un libro que tiene una factura, una hechura, una edición excelente, hay que decirlo. Tanto por el cuidado del libro de Menashe Ben Israel, que como tú dijiste, es un libro es un libro publicado en el 1600, en el siglo XVII, pero que en su edición, en esta edición, es una edición española a la que estamos haciendo referencia ahora, en español. Vamos a intentar, siempre cuando haya posibilidad de que el libro esté en español, nos vamos a referir a la edición española. Va a haber casos en que no, que vamos a hablar de libros que están en otros idiomas. Estas aclaraciones creo que son pertinentes porque es el primer programa de la sección, ¿no? Para contar un poco acerca de la nueva sección. Pero el libro en español fue editado en 1987. En 1987. Fue publicado en el 87, fue publicado con un subsidio de la ayuda a la edición de Cultura de España en el 1987. Y, y lo editó, fue editado, como dije, en España, por lo tanto es asequible. La edición es Ediciones Hiperión, que muchos de ustedes conocerán porque es una excelente colección de libros editorial, Hiperión, que ha publicado varios textos de temática judía, ha publicado textos de Uriel da Costa, que seguramente vamos a reseñar ese libro, lo vamos a colocar en nuestro anaquel. Hay una correspondencia a Baruch Espinosa que publicó Hiperión, aunque esta editorial, hay un libro muy bueno de Mercedes García Arenal y de Beatriz Leroy en esta editorial, y en esta colección que se llama Moros y Judíos en Navarra en la Baja Edad Media, pero es una editorial que sobre todo se ha dedicado, tiene la ocupación mayor por la que yo la conozco es sus grandes ediciones de poesía y de poetas, ¿no?
tengo varios libros en mis anaqueles, aparte de estos de temática judía, sobre poesía que editó Hyperion. En este caso también hay que decir que la edición de este libro, que es una traducción de la edición francesa, la cura, la edición de este texto de Menasé Ben Israel del 1600, estuvo a cargo de dos estudiosos muy importantes. Y acá quiero detenerme, porque en un libro como estos, de este tipo, de esta clase, de esta especie, es muy importante quién lo curó, bajo el cuidado de quién se realizó esta edición y quién realizó la introducción, porque un texto del 1600 de Menasé Ben Israel no se puede entregar al lector, por supuesto, en crudo. Tiene que estar muy bien cuidado, una buena edición, buenas notas, y todo esto estuvo a cargo de dos especialistas de primer nivel. Uno es Henri Mechoulan. Henri Mechoulan, y acá ya podemos hacer ingresar otro segundo libro a nuestro anaquel infinito. Henri Mechoulan, de Henri Mechoulan en español tenemos dos libros traducidos. Uno en los que Henri Mechoulan fue editor, Los judíos de España. Esta es una edición de Trota, que también nos tiene acostumbrados a muy buenas ediciones. Y la segunda edición, el segundo texto asequible de Henri Mechoulan, que es un gran investigador del tema, un gran hispanista francés, especializado en temas de pensamiento judío, sobre todo en el siglo XVIII y XVII. El otro gran libro, decía, es editado por Trota, Los judíos de España. Es una edición de Mechoulan que publicó Trota. Y el otro libro es, dos libros más se consiguen de Mechoulan en español: El honor de Dios, indios, judíos y moriscos. El honor de Dios, indios, judíos y moriscos. Y luego otro libro también de Henri Mechoulan, Hispanidad y judaísmo en tiempos de Spinoza, editado por la Universidad de Salamanca, también en 1987. Así que en esta especie de árbol del conocimiento tenemos varias ramas, varias ramificaciones a partir de este texto. Volvamos entonces a Esperanza de Israel. Uno es Henri Mechoulan, uno de los curadores y cuidadores de esta edición, y el otro es Gérard Naon, también otro investigador, otro hispanista francés dedicado a este tema. Naon con H entre la A y la O. Y ahora sí, vayamos al contenido. Por último, también quiero decir que en la cobertura del libro, en la tapa del libro, en la cubierta, hay una imagen muy bella en esta edición, que es el pectoral del gran sacerdote, que es una imagen de la Biblia hebraica de Cataluña alrededor del 1370. Así que es una muy bella edición, ¿no? Eso es la imagen de tapa, la cubierta. Ahora, ¿quién fue Menasé Ben Israel y por qué este libro es importante? Menasé Ben Israel es fundamental, yo diría, porque es una figura, si nosotros hablamos, decimos que se desempeñó su actividad fundamental en Ámsterdam en el 1600, inmediatamente uno piensa en Spinoza. Y efectivamente, según Cecil Roth, Menasé Ben Israel, que fue uno de los dirigentes más importantes de la comunidad judía de Ámsterdam en el 1600, retratado por Rembrandt, uno de los retratos más famosos de Rembrandt es precisamente el retrato de Menasé Ben Israel. Menasé Ben Israel, como les decía, según Cecil Roth, el gran historiador judío,
del que seguramente colocaremos otro libro en el anaquel, Cecil Roth dice que fue maestro de Spinoza. Aparte fue fundamental Menachem Ben Israel porque fue quien negoció, quien elevó y quien redactó la petición en 1655 a Oliver Cromwell y al Parlamento británico pidiendo que se anulara la prohibición emitida por Eduardo I de Inglaterra que prohibía la residencia a los judíos en Gran Bretaña. Recordemos que Gran Bretaña fue el primer lugar donde se expulsaron a los judíos en 1290. Y este libro, y fue uno de los dirigentes comunitarios judíos más importantes en la historia del pueblo judío, fue sin duda Menachem Ben Israel. Y por otra parte, Menachem Ben Israel escribe este texto magnífico y tan curioso que es Esperanza de Israel, porque el texto especula acerca de América como, en un sentido cuasi mesiánico, poniendo de relieve la América muy recientemente conquistada por España, como un lugar clave en la historia del pueblo judío. Es decir, Menachem Ben Israel recoge aquella historia de Antonio de Montesinos, en la cual Antonio de Montesinos, un viajero portugués sefardí, había sostenido, y en 1644 lo persuadió de ello a Menachem Ben Israel, que una de las 10 tribus perdidas de Israel eran precisamente pueblos originarios americanos. El libro es interesantísimo porque entonces este libro del 1600 releva todos los testimonios reales de viajeros, conquistadores, comerciantes, pensemos en Recife, por ejemplo, en América, en Brasil, en Pernambuco, la sinagoga de Pernambuco, tan antigua. Todos los préstamos e intercambios entre América y el pueblo judío ya en el 1600, y según Montesinos, entonces, concretamente, esta tribu se habría instalado y las mayores pruebas habrían estado en Ecuador. En el idioma de la época se habla de la provincia de Quito. Hoy creo que sería en Ecuador la provincia de Pichincha, que son como las selvas cercanas a Quito, las sierras. Entonces, Menachem Ben Israel escribe un tratado súper erudito. Ahora voy a leer una parte, casi al azar lo voy a abrir al libro y para abrir una parte, donde se van recogiendo, hay un trabajo casi artístico, muy al modo de la composición de textos judíos de la época, de ir intercalando fragmentos, líneas bíblicas y sobre todo proféticas, porque acá el espíritu es milenarista, con testimonios o fuentes originales de López de Gomara, de conquistadores en España, de viajeros. Realmente es una gema este trabajo, es una gema. Voy a leer una parte en un momento. Antonio Montesinos entonces llega a España en 1648, llega de América con esta idea mesiánica de que la tribu perdida de Israel estaba en América y, por supuesto, en tiempos de persecuciones, estas noticias de orden mesiánicas causaban un impacto muy fuerte. Hay que pensar también, no estamos lejos de Sabbatai Tzvi, de las efusiones mesiánicas
en Europa, pero también hay que tener presente que el libro original se publica en 1648 con dos versiones. La primera, Mikveh Israel, en hebreo, y otra en latín, Spes, Esperanza Israelis. Pero el libro se publica en inglés en 1650 y es el año 1650 en que se publica, en que precisamente termina la guerra con la derrota de España, la guerra con Holanda, los Países Bajos, exactamente la guerra, en realidad la guerra termina en el 48, en 1648, con Felipe IV reconociendo la independencia de las Provincias Unidas. Pero en 1650, en que se publica el libro, recientemente lograda la independencia de los Países Bajos, de las Provincias Unidas, Rembrandt, a quien mencionamos antes, porque había hecho un retrato muy importante, Menasé Ben Israel, Rembrandt pinta un cuadro que se llama Visión de Daniel. Y tú sabes, Jorge, que la Visión de Daniel es un texto que dio pábulo a toda una serie de especulaciones mesiánicas de parte del pueblo judío, e incluso también de diversas sectas reformistas cristianas de la Reforma, de modo que aquí se está respirando un espíritu de esperanza milenarista muy fuerte. Es en este contexto. Por otra parte, la derrota de España para gran parte de Europa, incluso para los españoles reformados, porque hay que pensar que en España el movimiento de la Reforma también fue muy, muy importante, a pesar de que España era y es mayoritariamente católica, pero en la historia de la Reforma en España también fue muy importante, y la derrota de España era para muchos la derrota del anticristo. De modo que para gran parte de la Reforma, y las sectas reformistas sobre todo. Entonces, de modo que acá estamos, lo maravilloso de ese texto, que estamos respirando todo este clima. Si te parece bien, Jorge, voy a terminar el primer libro del Anaquel que estamos colocando hoy, leyendo abro al azar, ¿te parece? El texto. Sí, sí. Vamos a leer el parágrafo 14. Dice Menasé Ben Israel: el modo de esta reducción es con todo oculta a todos, mas lo que se puede colegir de los profetas escrito con PH, es que en el tiempo de la futura redención, los 10 tribus vendrán a la tierra santa, acaudillados por un príncipe y caudillo que los sabios antiguos llaman en el Talmud, y para frases chaldaica, en algunos lugares, Mesías, hijo de Yosef, y en otros, hijo de Efraín. El cual escrito con Q, siendo muerto en la última guerra de Gog y Magog, se descubrirá el Mesías, hijo de Israel, hijo de David, el cual con Q, como dice con Z Ezequiel y Oseas, quedará por principio eterno sobre todos los 12 tribus. De este Mesías Ben Efraín hacen mención los antiguos en muchos lugares, y particularmente, bueno, aquí todo este aspecto claramente es mesiánico, pero voy a ver si encuentro aquí, hojeando rápidamente el texto, hay muchas referencias a América, a las tribus en América, y a los testimonios de los diversos enviados de España,
a América como conquistadores, gobernantes, etc. El libro está plagado de referencias a los indígenas, a los conquistadores, a Aguirre, a Gaspar de Vergara. Estoy leyendo: Gaspar de Vergara, hombre fidedigno y conocido mío, me contó a sí mismo cómo en la ciudad de Loxa se partió a la provincia de Quito en el reino con Y, de Pirú, con el general don Diego Vaca de Veiga, que iba sin H y con B corta, a descubrir también tierras nuevas. En el año 1622 entraron en la provincia de Yarguazongo, que descubrió el general Salinas, atravesaron las cordilleras, donde el río Marañón no tiene más que un tiro de piedra de una parte a otra. Llegaron a la provincia de los indios Maynas y fundaron allí una ciudad que se llamó Francisco de Borja y Esquilache. Y así sigue hablando de los indios, del río, sobre todo de las formas y costumbres de estos indios que quedan analogizadas con costumbres hebreas, tumbas, respeto del sábado, etcétera, etcétera. Como ves, Jorge, un texto muy, muy particular y muy interesante para comenzar este anaquel primero. Pues sin duda es un buen comienzo y vamos a esperar que se vaya llenando de descubrimientos como estos que nos traes a esta estantería que vamos a ir construyendo juntos. Muchas gracias, Pablo Dreisig, y hasta la próxima. A ti, Jorge.